Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto recibirles esta noche aquí en nuestra sección de praxis psicoanalítica y para que tomemos nuestra séptima entrega de la experiencia en el psicoanálisis. Este diálogo, José Tapan, con el que hemos estado desde hace ya, esta es la séptima entrega, como lo digo, que ya se pasa rápido el tiempo, pero en el que nos has venido transmitiendo desde hace algunos meses, pues el camino, la experiencia en el psicoanálisis, la manera en la que tú te has involucrado con el estudio del psicoanálisis, de dónde has abrevado para podernos hablar respecto del psicoanálisis. Y bueno, ya después de eso, pues incorporándonos ya en conceptos, pues que son esenciales para comprender el psicoanálisis, para poder estudiarlo pero que también es esencial que veamos pues los orígenes, por qué son relevantes, desde dónde vienen, no nada más en un asunto de repetir, sino en un asunto de conocer, de establecer exactamente esos vínculos que se requieren para poder hablar del psicoanálisis y para poder hablar de la condición humana y de la subjetividad. Así es que pues bienvenido, José. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues tú habías lanzado la vez pasada la idea de que habláramos sobre lengua, lenguaje, habla, todo esto. Y bueno, pues pues yo inquietito y me regalan maracas.
Entonces, pues digo, bueno, pues adelante con eso. O sea, me encanta la idea. Bueno, Sí. primero me gustaría comenzar con, dicen, pelao que sea enmendado, no deja de ser pelao. Entonces, esto quiere decir que antropólogo que sea enmendado, no deja de ser antropólogo. Entonces, este camino que voy a caminar con ustedes tiene que ver mucho con la cuestión de la lingüística, la etnolingüística y la sociolingüística, que me acompañaron toda mi formación. Primero, Margaret Mead. Margaret Mead, como antropóloga, propone un tema que me parece esencial. ¿Cuándo comienza la cultura propiamente? Muchos hablan de que tiene que ver con la aparición de los instrumentos físicos, puntas de lanza, el dominio del fuego, etcétera. Margaret Mead dice una cosa muy simple. En el momento que encontramos en una tumba un fémur, un hueso, que gracias a que esa persona estuvo quieta, eso pudo haber cicatrizado, eso se pudo haber unido. Eso lo que implica es que había un contexto social, familiar y cultural que le permitió al tipo convalecer su enfermedad y curarse. Eso es el origen de la civilización para Margaret Mead y estoy totalmente de acuerdo. Entonces no hay que buscar cuestiones físicas, ¿no? Que si es neolítico, cosas del estilo, no. Después, el poblamiento de América normalmente se decía que fue hace 14,000 años. Hoy empieza a preguntarse eso y se empieza a hablar de 50,000 a 14,000. Teníamos una cosa que era las puntas Clovis, que se habían encontrado en Nuevo México, más o menos en el 7,000 antes de Cristo, y entonces suponía que de Bering, después ya se llamó la Beringia, el continente, venían en una migración hacia el sur, ¿no? 7,000. Sin embargo, se encontró en un cenote en Yucatán a una mujer, a una chica que había muerto también en el 7,000 más o menos. Y después en las costas de Chile se han encontrado dos o tres lugares donde ha habido habitaciones también del 7,000 antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Que no hubo solamente un poblamiento por la beringia, sino que seguramente toda la parte de lo que es Asia, obviamente por la cuestión del glaciación, la diferencia entre los continentes era menos grande, entonces es posible que muchos pescadores o cazadores de focas o cosas así hayan pasado de este otro lado, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de cosas. Todos ellos hablaban, todos ellos se comunicaban entre ellos. Todos ellos construían una serie de instrumentos, herramientas y cosas. ¿Qué hablaban? No tenemos idea. No teníamos idea. Cuando empezamos a tener idea, es con algo que se llama el pie, que es precisamente el protoindoeuropeo, en el caso de las lenguas europeas. El protoindoeuropeo empieza alrededor del 5,000. Esto es muy importante para que ustedes piensen los jóvenes que somos como cultura, o sea, como civilización, proyecto humano, del 5,600 al 4,500 aproximadamente, el proto-indoeuropeo. ¿Qué es el indoeuropeo? El indoeuropeo es, proto-indoeuropeo es las condiciones de posibilidad para que surgiera el indoeuropeo. ¿Qué es el indoeuropeo? Las condiciones de posibilidad para que surgieran las lenguas europeas, para que surgieran los troncales lingüísticos que conocemos, ¿no? El latín, el griego, el ruso, las lenguas eslavas, o sea, el germano, o sea, todos vienen de la raíz indoeuropea, es decir, que alrededor del 5,600 todos hablaban lo mismo. Se fueron diferenciando por las migraciones. Se supone que la última migración más grande de este pueblo que estaba en el centro, que estaba en Ucrania especialmente, fue alrededor del año 1000 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el poblamiento para empezar a entender que todas las lenguas, si hacemos estudios glotocronológicos o filológicos, vamos a encontrar que tienen ese basamento común
en las lenguas indoeuropeas, que nada más que sepan que Saussure era lo que estudiaba. Él era filólogo. Antes, en esa época, cuando se decía lingüista, los lingüistas eran filólogos. Este, eh, pero simultáneamente pensemos, por ejemplo, en la zona de Mesopotamia, que también ya tenía, Irán también es una lengua indoeuropea, pero las lenguas semíticas son otros troncales lingüísticos que no tienen que ver con la afiliación indoeuropea. En este sentido, por ejemplo, lo que empezamos a ver es que en lo que es Mesopotamia y lo que también es parte de lo que actualmente es Pakistán y toda esa zona, se empezaron a dar desarrollos importantes de la cultura, se generaron las ciudades más antiguas. Bueno, se encontraron hoy unas en el norte de Turquía, también muy antiguas, pero ciudades propiamente dichas, con calles, con toda una serie de cosas. Está Uruk, Mohenjo-Daro y Harappa. Son las ciudades como más importantes. En las ruinas de que además busquen ustedes en Google, Carta de la Reina de es preciosa la carta que escribe porque fue derrotada. Ella era una reina sumeria y fue derrotada porque llegaron los acadios y los acadios acabaron también con el idioma, pero después se volvió a escribir. ¿Qué era lo que se estaba empezando ahí? Era la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme no ha sido la escritura cuneiforme, ha variado la escritura cuneiforme. En su surgimiento eran efectivamente notas para la memoria, y esas notas para la memoria eran esencialmente comerciales. 5 vacas, 4 esclavos, este, o 5 barras de no sé qué, grano, eran ese tipo de cosas. Eso fue evolucionando y en esa evolución, en la cuestión cuneiforme, empezó a ver lo que se conoce, digamos, como los sinogramas. Los sinogramas son como los ideogramas, como es el sinograma chino, es que sinograma es chino, y los ideogramas es el chino, el japonés, todo lo que tiene ese tipo son ideogramas. Entonces, se empiezan a dar los ideogramas, que es la representación. Por ejemplo, si se dice un buey, se pone los cuernos y abajo pone una serie de cosas y entonces se sabía que eran 5 bueyes y no sé qué. Estamos hablando, conste, de sumerios y aqueos, o sea, la escritura, de los sinogramas no nacen en China y ese tipo de cosas, nacen ahí. De ahí empiezan a peregrinar hacia Asia, pero simultáneamente empieza a haber una serie de inundaciones, una serie de cosas en donde se empieza a facilitar la construcción de tablillas de barro y por la, digamos, por la vegetación, cortar cosas que eran la forma de cuño. Entonces, cuneiforme, por pensar que era cune como clavos, ¿no? Se escribían como clavos en esas arcillas y se dejaban secar. A partir de ese momento, la escritura deja de representar cosas para empezar a tener dos relaciones. Uno, fonética, es decir, ya no tiene relación con los objetos, sino con la forma en que los nombramos. Entonces, por ejemplo, si yo digo luna, ya no aparece solo el concepto de luna, sino puede aparecer como de un punto de lunar. Entonces yo sé que lu y después pone, por ejemplo, una cuestión de cielo, entonces lunar del cielo sé que es luna. Así nace la cultura, el ideograma, este, y después empiezan a construirse los ideogramas por cuestiones fonéticas, ya relacionadas con las lenguas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya hay una articulación, esto es muy importante, porque esos son procesos de pensamiento que llevan llevando a la gente que está usando estas lenguas a desarrollar una serie de cuestiones mucho más complejas, porque ya no están representando el mundo, sino representando a partir de esto lo que puede decirse, es decir, ideas, fantasías, ya se puede hablar del amor. Antes no se podía escribir, o sea, cómo representas el amor, ¿no? Ahora se puede empezar a representar y es donde aparece lo que les digo, la carta esta de la reina de Ur, que ya está ahí claramente hablando de
de su sorpresa de cómo finalmente los acadios han llegado con ese deseo destructivo y todo eso. Ella está sorprendida y además es una mujer y además tiene escritura. Entonces, nada más es importante que veamos ese tipo de cosas. En este sentido, el código de Hammurabi, todos los códigos y todo ese tipo de cuestiones, lo que estaba empezando a hablar era de las relaciones que estaban normadas ya con estos principios, que les digo, ya con carácter fonético, ya con carácter de ideas, de propuestas, de cosas, ya nos está representando objetos. Eso es muy importante porque eso va a potenciar y a desarrollar lo que son nuestras posibilidades de hurgar sobre lo que vamos a llamar, o sea, lo que es nuestra subjetividad, que se empieza a volcar en ese tipo de cosas. Voy a hacer un salto porque si no, no vamos a tener tiempo para hacer estas cosas. Y aquí ya voy a llegar con el siglo XIX y estoy aquí con Saussure. ¿Qué propone Saussure? Dice, Saussure es filólogo. Saussure estudiaba lenguas indoeuropeas. ¿Qué estudia las lenguas? Todas estas formas de lengua, todo ese tipo de cosas que están ahí dominando y que están ahí de alguna forma siendo la materia común de comunicación entre los pueblos y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Saussure, entonces, yo creo que de una forma que no quería, le dicen, te tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Dijo Socio, pues la mala, y dice, bueno, tienes que dar un curso de introducción a estudiantes, y la buena, que van a ser 3 cursos. Entonces, Saussure, yo creo que no tenía ninguna ganas de dar su curso. El chiste es que entonces dice, ¿cómo doy un curso de introducción si yo soy filólogo? O sea, ¿cómo les enseño sobre el origen de las palabras? ¿Cómo les enseño cuáles son los elementos fundamentales que construyen las lenguas? No sé cómo hacerlo. Y entonces dice, bueno, voy a hacer esquemas, voy a hacer una serie de principios, de elementos que yo considero, si quieren ustedes muy kantianamente, condiciones elementales sobre las cuales podemos decir que se rigen todas las lenguas. ¿Qué es eso? Y entonces llamó lingüística estructural. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de una serie de elementos que son pedagógicamente convenientes, porque están dando la estructura de algo que es necesariamente, digamos, histórico. Está hablando de condiciones que tienen que ver con la historia, la filología, cómo se van construyendo, separando las lenguas, los troncos lingüísticos, los idiomas. El idioma, recuerden que tiene que ver con idiom, alemán, que significa, perdón, griego, que significa lo propio, lo auténtico, ¿no? Eso es idioma. Lo nativo de un pueblo, lo auténtico de un pueblo lo llamamos idioma. Pero bueno, entonces las lenguas, entonces Saussure dice, bueno, yo voy a pensar la lingüística estructural como aquellas condiciones, aquellos elementos que norman a las lenguas, los principios elementales que norman a las lenguas, aquello que entonces él llama, yo voy a llamar a eso, lo voy a llamar signo lingüístico. Signo lingüístico iba a decir un significante y un significado. Es decir, si yo estoy estudiando las diferentes lenguas, yo pienso que las diferentes lenguas, Saussure dice, el significante no es una palabra. Ojo, ojo, lacanianos. Ojo, ojo. Es una imagen acústica. Una imagen acústica. Entonces, no tiene que estar una representación en palabra, no tiene que haber una palabra, sino tiene que representar un sonido. Lo mismo que empezaban a tener la escritura cuneiforme, relaciones con el sonido. ¿De acuerdo? Cerraste tu micrófono, José. Perdón, es que hubo una interferencia nicolasiana, entonces Pensé tuve que había que, bueno, entonces lo que Saussure empieza a hacer en su curso es generar esas unidades pedagógicas que llamó estructurales, ¿no? Entonces hay una imagen acústica que puede ser, insisto, por ejemplo, cloche, bell, campana, y abajo pongo una campana. Entonces, eso
representa campana, pero yo puedo decir, por ejemplo, como si fuera sinograma, si yo, por ejemplo, si yo partiera cosas fonéticamente, campana, sonidos, y puedo articularlos, digo el mismo significado. Entonces, el significante nunca dijo Saussure que se tratara de una palabra, sino de un sonido que estaba representado en una lengua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque las lenguas indoeuropeas que conocemos, que conocía Saussure, conoce el uso de las consonantes, pero no de las vocales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esto lo dije en una clase hace poco, amor es, o trabajo, por ejemplo, que es arte, RT, entonces podía ser tal, o sea, con las consonantes podía jugar diferentes vocales, pero significaba trabajo en indoeuropeo. Y entonces esas letras entonces se convirtió en trabajo, se convierte en arte, artero, artefacto, artista, artero, toda esa serie de cosas que vienen de la misma raíz indoeuropea, que fue tomado por los griegos y por los latinos y convertidos ya en cosas que nosotros hablamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hizo Saussure. Pero entonces la lingüística no es algo, es la condición de oportunidad para estudiar una lengua. Es los elementos que propone Saussure para poder estudiar una lengua. Él dice, ¿cómo se constituye una lengua? Y eso dice, yo creo, dice Saussure, que nos ayuda para entender a las lenguas esta serie de principios que yo estoy transmitiendo en mi curso de lingüística estructural, que fueron sus alumnos los que lo escribieron. ¿De acuerdo? No Saussure. Sin embargo, alguien, digamos, quizá un poquito antes que Saussure, pero más o menos de la misma época, es Peirce, en Estados Unidos. Él empieza a decir, bueno, sí, pero hay un tema. Sí hay, entonces, ¿qué es lo que propone Saussure? El signo lingüístico que tiene que ver con significante, significado, y donde él dice, esto es, fíjense, esto dice que es una cuestión que es psíquicamente, él piensa que esta es una unidad psíquica, eso lo dice Saussure, una unidad psíquica en donde el significante es una imagen acústica, nunca dice que sea una palabra. Él lo sabe bien porque finalmente es filólogo. ¿Qué es lo que pone Peirce? Peirce dice, estoy de acuerdo, hagan de cuenta, estoy de acuerdo. Sin embargo, le falta algo. Y lo que le falta es lo que Peirce llama representamen. ¿Qué es el representamen? El contexto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, este, por ejemplo, ramo de flores. Ramo de flores. Ya son dos, digamos, son dos palabras que finalmente dan cuenta de un objeto, ¿no? De un significante, significado. Hay un significado del ramo de flores. Bien. Pero Peirce dice, y el representamen, y entonces dices, ¿cómo que el representamen? Sí, ramo de flores, de rosas, a una muchacha que estás conociendo, tiene la misma peso, importancia, significa lo mismo, estás diciendo lo mismo que cuando se está entregando en un velorio. Y entonces dice Pierce, no, o sea, ahí está el tema, el contexto. Todo signo tiene que estar articulado un contexto. Por eso, lo que hace Pierce ya no es lingüística. O sea, lo que está empezando a inaugurar Pierce es precisamente, es lo que es que siempre me hago bolas con estas cosas. Perdón que lo tenga aquí escrito, Pierce, porque siempre me hago entre semiótica entre la semiología y la semiótica, y él es padre de la semiología, la semiótica, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces, en este sentido, se los dije, ni siquiera lo he encontrado donde lo anoté, lo de Pierce, Peirce para es padre de la semiótica. semiótica. Ujú. Entonces, ese es el tema con Pierce, la idea del representamen, el contexto, cómo interviene en cada uno de los signos.
¿De acuerdo? ¿Qué estamos hablando aquí entonces? Aquí estamos empezando a pensar una serie de cosas importantes en el acto comunicativo de la lengua. ¿De acuerdo? Lenguaje son las estructuras para entender a las lenguas. Los lenguajes son como instrumentos teóricos que nos ayudan a estudiar una lengua. Y esos instrumentos teóricos es como el bisturí, es como toda una serie de cosas que nos permiten ayudar a hacer una disección, ¿no? Pero en sí mismos son algo, no. Son cosas que nos ayudan a entender lenguas y en este caso, con Peirce ya nos empieza a interesar los símbolos, no solo los signos lingüísticos, sino los símbolos. La bandera, lo que son el himno nacional, ya nos ayuda esto a entender símbolos. Porque, ¿qué es un símbolo? Un signo con historia, un símbolo con contexto. Eso es un símbolo. Todos los contenidos simbólicos son cosas que están anudándose en esta articulación con un etos, ¿no? Con una cultura, con una cuestión. ¿Cómo andamos? ¡Oh, ay, qué maravilla! Voy hecho la raya. Luz, lo estoy logrando. Lo estás logrando. Lo estoy logrando. Pero bueno, y aquí empezamos con un tema. 1920 aparece un sociolingüista importante, Edward Sapir. 1940, otro etnolingüista, que es Benjamin Worth. ¿Qué están pensando ellos? ¿Qué están proponiendo ellos? ¿Qué es lo que define la etnolingüística, la sociolingüística, que ya no están estudiando el lenguaje de las lenguas, sino que los sociolingüistas ya están estudiando las variantes dialectales de una lengua? Ya están estudiando al Sioux, al Cheyenne, al Tzotzil, al Náhuatl. Ya están estudiando. ¿Se congeló mi imagen? No, estás bien. Te escuchas y te ves bien. Ujú. Ah, perfecto, porque aquí de repente se congeló. Entonces, ¿qué es lo que propone la famosa hipótesis 1940 Sapir-Whorf? Pensamos como hablamos. Wow, ¿cómo hablamos? La estructura del pensamiento no está en la lengua, sino en cómo hablamos. Y entonces ahí caminamos también de la mano de otro sociolingüística que se llama Mauricio Suárez. ¿Qué es esto? ¿Qué es el habla? Y entonces la lengua es el diccionario. La lengua son todas las voces, todas las palabras que hay en un idioma, ¿no? Eso que es nuestro, eso que es nuestro patrimonio lingüístico, histórico, ¿no? Esa lengua, esos troncales, de donde se van haciendo grandes diferencias. En un par de siglos no vamos a entender a los argentinos. Los argentinos hablarán otro idioma, o sea, una variante dialectal del español y nosotros otra. Nos iremos separando en troncales lingüísticos hasta que de verdad no nos entendamos. ¿Por qué? Porque así ha sido, así es como surgieron todas las ramificaciones de las lenguas a lo largo desde los indoeuropeos. Entonces, los chilenos, los colombianos, todos nos iremos diferenciando, quizás hasta constituir otro tipo de lenguas por la manera que hablamos. Entonces, ¿qué es el habla? El habla tiene que ver con el catálogo que usamos de una lengua. Eso del catálogo que usamos de una lengua, ya hablamos del uso. María Moliner tiene un diccionario que se llama Diccionario de Uso del Español, que no es el diccionario de la Real Academia. Hasta hace muy poco, bueno, no sé qué tampoco, pero hace muy poco decía taco. Si ustedes hubieran visto un diccionario de la Real Academia
y hace unos 40 años, 50 años hubiera dicho taco, cilindro de madera. Dos, forma en que se enrolla una alfombra. Punto. Y nosotros decimos, estos pobres no han comido tacos. Pues no, porque nosotros usamos la palabra taco por cómo se arrolla la alfombra. Hoy el diccionario ha aceptado esas nuevas voces que María Moliner ha dicho, señores, la lengua es de los hablantes, no viceversa. Los que constituyen la lengua son los que la hablamos. Y entonces al empezar a hablar, empezamos a generar una serie de variaciones sobre las lenguas. ¿Por qué? Por nuestras condiciones de cercanía y proximidad. Y entonces, por ejemplo, yo estoy en España y le digo a una persona, por ejemplo, está una persona, le doy una cámara para tomar fotografías y le digo, ¿ves al pelón con el suéter café? Apachurra el botón de la cámara. Y me dice, perdón, ¿de qué me hablas? ¿Ves el pelón? Me dice, ¿cuál? No veo ningún pelón, veo un calvo. Ah, es que pelón es con mucho pelo. Sí, bueno, sin pelo es calvo. Ok. ¿Qué me dijiste? ¿Con suéter? Sí, me recuerdo la palabra suéter, es inglesa, ¿no? Sweater. ¿Por qué hablas inglés? Y bueno, ellos también utilizan jersey, el jersey, ¿no? El jersey también es inglés. Pero entonces el jersey y café, para ellos café es café, la bebida. Marrón es el color. Apachurrar es cuando un insecto lo apachurramos y se hace así. En la cámara no se puede apachurrar el botón, se tiene que apretar el botón, porque no se apachurra un botón. Esos usos se van construyendo en lengua normal y esas lenguas normales, así se llama cuando es una lengua de uso por un grupo de hablantes que implica una estratificación social, una región, una serie de cosas. Si yo digo, pelao, mandao, malavanzao, pélele pa'l rancho, un chileno, un español, lo único que habrán entendido es rancho, ¿no? Pero en el Pelao, norte, antes de que siga, Pelao, ¿me ayudas apagando y prendiendo tu cámara, por favor? Porque parece que hay algún desperfecto por ahí técnico que queremos ver si se arregla así. A ver, regresa. Adelante. si lo necesitamos hacer, me dicen, Ya está. Ya, bueno. listo. Entonces, espero que hayan entendido lo de apelado, mandado, mal avanzado, para que vean que eso sí significa una serie de cosas que puede entender una persona del norte del país, en México. Quizá unas personas del sur de la República Mexicana tampoco lo entenderían. ¿Me explico? Es como se van definiendo las lenguas a partir de los usos que se van teniendo de ellas los hablantes, porque los hablantes están entonces utilizando una serie de cosas para determinar sus contextos de relación. ¿No? Entonces, es un interesante juego entre lengua y habla y esto, porque entonces también se empieza a dar una serie de juegos a partir de las relaciones interculturales y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo empezamos a incluir anglicismos, galicismos, este, toda una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, es importante este sentido donde la lengua va cambiando a lo largo de la historia. Comenzó siendo una sola cosa, ¿de acuerdo? El pie, lo que estamos hablando de todo del protoindoeuropeo, el indoeuropeo, y de ahí sale el alemán, el inglés, el francés, el alemán, el español, el portugués, el iraní también es una lengua, el ruso, o sea, empiezan a dar, todas estas son troncales de esa misma y los filólogos como Saussure y los glotocronólogos como Edward Swadich estaban fincando los momentos en que se pesaban los troncos lingüísticos. Ahí estamos todo el tiempo hablando de lenguas, habla. Y el lenguaje son las estructuras teóricas que permiten abordar y estudiar una lengua y un hablante. En ese sentido, entonces,
empieza, les decía, a partir de la hipótesis Sapir-Whorf, es que empieza a romperse la idea en donde solamente la lengua es un sistema de comunicación. Schwartz dice, pensamos como hablamos. Las estructuras del pensamiento están normadas por las palabras, por toda esa serie de criterios. Somos nuestra subjetividad y nuestro mundo construido con nuestras formas de habla, por lo mismo determinadas histórica y culturalmente. ¿De acuerdo? La lengua y el habla está determinada por toda esa serie de condiciones, estratificación, todo ese tipo de temas, donde, les repito, lo que va a estudiar la lingüística es la manera en que operan las lenguas, ¿no? Por eso inventa el concepto de signo, pero eso no existe, o sea, es una forma de querer tomarle la radiografía a una lengua y sacar la radiografía y decir, esta es la condición estructural de la lengua, ¿de acuerdo? Este, ya encontré donde tenía lo de semiótica de Peirce. Es que siempre me hago bola semiótica y semántica, perdón, semiótica y semiología, porque y he escrito en varias revistas de semiótica, pero bueno, siempre me hago bolas con eso. ¿Qué significa entonces cuando entra la semiótica? El sentido del contexto, el sentido de relaciones, el sentido de que una cosa, una palabra, una serie de circunstancias van a cambiar a partir de los contextos. Esto además es muy importante para Peirce, porque Peirce está hablando diferentes planos en cómo se va dando la construcción de los símbolos y la construcción de la comunicación y del signo. Dice, el representamen tiene que ver con lo que Peirce llama como primeridad. La primeridad es lo más inmediato, lo más así. Es decir, un ramo de flores en un contexto donde inmediatamente interviene el contexto. No leo el ramo de flores y después pienso en el contexto, ¿no? El ramo de flores entregado en unas circunstancias y entregado en otras circunstancias representan cosas totalmente distintas en ese mismo momento, ¿no? No hay nada que pensar, nada que... Eso es el importante, ¿no? De ahí empezamos a ver cómo de alguna forma aquí interviene ya algo que es importante sobre la cuestión de esto que hablábamos de Swadesh y de la hipótesis Sapir-Whorf, y sí tiene que ver con Lacan y con Freud. Freud en 1910 empieza a examinar toda esta serie de cuestiones sobre las lenguas y sobre la filología y de algunas de las palabras más importantes que él estaba estudiando, y él empieza a hablar sobre el origen antitético de las palabras primitivas. 1910. ¿Qué propone Freud en ese artículo de 1910? Simple y sencillamente que es el contexto lo que iba a ser que la palabra ru, esa la estoy inventando, nada más es un ejercicio. Después van a decir la gramática estructural de Tapan, no, es un ejercicio nada más para ru. ¿Qué significa ru? Ru, cuando me están ofreciendo un pozole, me están ofreciendo un pozole y yo pongo cara así de felicidad, ru es sí. Pero de repente vamos a poner que me están ofreciendo algo espantoso y digo ru. Entonces ru es no. La misma palabra es sí o no dependiendo del contexto. ¿De acuerdo? Eso es lo que está hablando Freud en ese texto de 1910. Eso es importante porque eso va a ser súper apuntalado cuando empieza a hablar de más allá del principio del placer, cuando empieza a desarrollar el concepto del for-da o a, la diferencia en donde lo que estriba precisamente una cosa y otra es el contexto, cómo va a estar interviniendo el contexto para determinar las cosas. O y a, Freud lo va a oír como for y da, a partir de que interviene el contexto que está o no está la madre. No está la madre, sí está la madre, y entonces el o a, Freud va a decir for, da. ¿De acuerdo? Freud empieza entonces con el origen antitético de las palabras primitivas a dar cuenta de que finalmente los procesos de pensamiento y los procesos de
de lo que va a ser la nominación de las cosas, nominación que es algo que ocupa mucho a Lacan en los últimos seminarios, y que ocupó a a los lingüistas desde 1920, ese tipo de cuestiones, del asunto de la nominación, todo ese tipo de cuestiones. O sea, en ese sentido, Lacan sí hace un aporte significativo y revolucionario. Lacan saca a la lengua, fíjense la importancia, saca a la lengua solo como un sistema de comunicación, porque lo que propone es que es paradójico, pero lo que él le va a dar él le va a dar un carácter estructural, normativo, al carácter del lenguaje. El lenguaje ya no va a ser para Lacan un conjunto de herramientas y principios para estudiar una lengua, sino lo que va a ser el lenguaje son las condiciones necesarias para que pueda ocurrir una lengua. Es decir, lo que va a pensar Lacan es que el lenguaje es la condición de estructuración de la posibilidad de la inscripción de un sujeto en un universo simbólico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el lenguaje en Lacan es entendido desde otro sitio, o sea, no es eso, pero lo que sí es que significante no es palabra, ¿no? Por eso empieza Lacan a desarrollar toda una serie de cuestiones donde dice el sujeto, ojo, es lo que representa un significante frente a otro significante frente a otro significante, es decir, el sujeto no tiene una sustancialidad, no tiene una objetividad, no tiene una materialidad. Es aquello que liga a cada una de esas, si quieren ustedes, de esos significantes. ¿Qué son esos significantes? Recuerden, claramente lo dice Lacan, es la unidad de diferencia, ¿de acuerdo? Sí, no, bueno, malo, esa condición de oportunidad, esos son significantes para Lacan. No tiene que ver con Saussure. Entonces, Lacan habla del lenguaje y no tiene que ver con Saussure. Tiene que ver con algo de la filología, perdón, de la semiología en Lévi-Strauss, de los usos que Lévi-Strauss tiene para entender las culturas, los mitos especialmente, los mitos y los ritos. Lo que dice Lévi-Strauss es, si yo de repente veo a unos Sioux que están con una vestimenta, con toda una serie de cosas, danzando alrededor de una fogata y están haciendo una serie de movimientos y están haciendo una serie de cosas, lo que dice Levi-Strauss, eso no es arbitrario, eso están queriendo comunicar algo. Y el rito es una representación de algo que sucedió en un universo simbólico lejano, no históricamente lejano, sino simbólicamente lejano. Un levistrosiano inglés no lo dice de una mejor manera. Dice, si yo estoy cerca de ustedes y les digo, oye, te voy a echar un telefonazo, pero si estoy más lejos, yo les digo, y si estoy más lejos, tendría que usar así, porque antes hubiéramos dicho, sí, Marqués Vergara, ya estos no nos entenderían, los estarían diciendo, que, no, pero nosotros estamos marcando el teléfono, ¿no? Entonces el chiste es que esa es la distancia de los rituales. Entonces hay que entender qué es lo que está comunicando, ¿de acuerdo? Y cuando habla de las estructuras elementales del parentesco, lo que muestra es que ya hay códigos simbólicos que se expresan a manera de lenguaje, que son totalmente inconscientes y que van determinando lo que es posible o imposible para una relación de pareja. Todo está normado a partir de esa serie de relaciones. Eso es lo que estudia Lacan, ese sistema simbólico, ese tipo de cosas. Entonces, el lenguaje cuando Lacan dice lenguaje es Saussure, no, Spears tampoco. Al final,
Ya como cuando está estudiando el chino y todo lo que sí es la sinología, sí tiene ecos, incluso dice el significante semiológico, lo que, lo que, lo que yo, para mí es como si alguien, para también es una cuestión arcaica para muchos, cuando se usaban pizarrones con gis, y alguien agarraba con las uñas el pizarrón, se oía, eso es lo que para mí representa la idea de Lacan del significante semiológico. O sea, lo que está queriendo decir Lacan es ideograma, punto. Significante semiológico, ideograma, porque es lo que está estudiando Lacan ahí, el chino, ¿no? Pero bueno, entonces en este sentido lo que es importante es que Lacan lo que introduce es que los procesos de estructuración de la subjetividad humana están a partir de esas normas y principios que encontramos en el lenguaje. Pero eso que está en el lenguaje, no podemos acceder al lenguaje, porque el lenguaje opera de manera sincrónica. Aparece a partir de una serie de principios de estructura, como lo hizo Peirce y como lo hizo Sapir, Woolf, todos ellos están infiriendo una serie de principios de las lenguas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿dónde lo vemos? En la manera en que se expresa el hablante, en la manera en que representa la lengua. En esa diacronía es que encontramos los principios de operación de la sincronía, de esto que estamos llamando lenguaje y todo ese tipo de cosas. Entonces, es parte de este sentido en donde lo que sí quiero decirles es que lo que la lingüística estudió todo el tiempo es que las personas en el habla no estamos usando no estamos usando la lengua de un diccionario, ya hay ahí un proceso en donde nosotros, por una serie de circunstancias, nos estamos apropiando de esas cuestiones por nuestra infancia, por nuestra historia, por toda una serie de cosas, que nos hacen hablar. Y en ese habla hay una parte que tiene que ver con la estructuración de la posibilidad de estar en el mundo, representar el mundo, de cómo estamos en el mundo, pero también del consenso. El inconsciente es el discurso del otro, ese otro es la cultura, ese otro es el consenso, ese otro tiene que ver con circunstancias históricas y culturales, pero también con circunstancias sincrónicas, estructurales, como las que da cuenta Levi-Strauss en las estructuras elementales del parentesco, que son estructuras. El lenguaje no es diacrónico, es sincrónico. Y eso también está en el inconsciente, es como el discurso del otro. Entonces están esos elementos sincrónicos y esos elementos diacrónicos, estructurando precisamente el inconsciente del discurso del otro. Pues creo que esto daría cuenta de todo lo que tenía para la entrega de hoy, Luz. Hay preguntas, comentarios. Uf, Bueno, te fuiste rapidito, pero lo logré. lo lograste, terminaste todo. Bueno, al principio de tu intervención, Claudio dice que Claudio Torrijos, que investigó un poco al respecto de la carta de la reina Ur, que la mencionaste al principio, dice que es una tablilla de arcilla escrita en escritura cuneiforme que data aproximadamente el siglo XVIII antes de Cristo, y el contenido principal de la carta se centra en la mala gestión y el retraso de la entrega de provisiones esenciales, específicamente grano, destinadas a un templo o a su propia casa. Hay un comentario más para acá de Laura Ramos que dice: hola, es un placer oírlo, explicar también el tema de hoy, está muy interesante desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, Laura. Y bueno, son los únicos comentarios que tenemos que nos hicieron por acá. Yo frecuentemente expreso que yo agradezco profundamente siempre tu generosidad. Y me parece que esta exposición del día de hoy puede justamente dar cuenta de por qué siempre hablo de esa generosidad. Porque el ir caminando con esa claridad desde el principio de los tiempos, ¿por qué podemos, o sea, cómo inicia el tema de poder hablar de lo que es la lengua, de cómo se forma, de ir paso a paso, de hablar del inicio de la civilización como el origen para que se pueda dar esta forma en principio de comunicación y después cómo se fue estudiando y cómo llegamos al punto en el que tuvo que incorporarse
el tema del contexto alrededor de eso, cómo llegó, por ejemplo, Saussure a hablar de lo que era un significante. O sea, todo este tipo de cosas que están ahí, que realmente son muy útiles cuando nosotros hablamos del tema de la lectura de Lacan, de Freud, del psicoanálisis en lo general, cuando hablamos de la condición humana, de la complicación para poder hablar de la condición humana, ¿no? De poder entender por qué tú has escrito mucho al respecto de eso. Cuando hablamos de la condición humana, cuando hablamos del lenguaje, desde desde esta condición de operador para poder comprender la condición humana, ¿no? Desde hablar que, bueno, el hablante, la persona que llega a un espacio analítico, expresa algo y nosotros, ¿cómo podemos o qué es lo que tenemos que considerar cuando estamos hablando de esa expresión? No es un asunto sencillo. O sea, es muy fácil poder confundir lenguaje, lengua, habla, porque son palabras que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. Y entonces eso yo sé que lo hace complejo, ¿no? Em, una alumna, te comentaba antes de entrar, decía que si hay algo que le molesta, tal vez no es el término que ella ocupó precisamente, pero bueno, yo lo voy a usar así. Si hay algo que le molesta, por ejemplo, cuando lee a Lacan, de no poderlo entender, es porque siente que no están como esas rutas a las que haya que ir a abrevar para ver por qué está diciendo eso. Entonces, cuando tú nos traes todo este camino, digamos que nos permites, nos das la guía, nos das como los caminitos hacia donde tenemos que ir a buscar. Y nos damos cuenta que no se trata de buscar solamente en un lugar, ni se trata de buscar en las propias referencias, a lo mejor que ellos mismos colocan dentro de sus propios escritos, sino que hay que ir a buscar a otros lugares para poder ir jalando los hilos y también dar cuenta por qué ellos mostraron eso y por qué generaron sus propios planteamientos, ¿no? O sea, tampoco fueron azarosos. Entonces, este Claro. camino que nos muestras nos permite eso. Digamos que da luz para poder decir, ah, bueno, tengo que ir hacia este lugar o tengo que ir hacia este otro lugar. Y eso me parece que es algo profundamente valioso. Y en el camino hay un par de preguntas. Em, Dice Claudio Torrijos otra vez, las señas que uno puede interpretar, así bien lejos, es que si estás invitando unas cervezas o es que ya estás hasta las manitas. En Rusia se tocan el cuello, aunque con la explicación haces referencia al teléfono, que era parte de lo que decías, ¿no? O sea, ¿qué significa en un lugar? ¿Dónde está el contexto? Unas flores rojas, o sea, unas rosas rojas para una chica o unas flores de otro orden cuando vas a un velorio. Finalmente son flores y finalmente las llevas, ¿no? Dice Omar Guzmán, es interesante, pensé en mi niñez. Mi tía, cuando era noche y estábamos en la calle jugando, chiflaba con un chiflido que rápidamente identificábamos a cuadras y sabíamos que era hora de regresar a casa. Entonces, qué bonito esto que pone Omar, porque es, regreso a lo mismo, o sea, lenguaje, lengua habla son palabras de nuestra cotidianidad, pero el simple nombrarlas no alcanza para poder expresar, por ejemplo, todo lo que tú nos trajiste y que ahorita Omar pone en este ejemplo así, ¿no? El chiflido y vengan para acá. O sea, ese es la señal y está diciendo mucho más que otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, Y que veas ahí, por ejemplo, esta parte que regresamos a Saussure. Ese chiflido es una imagen acústica que tiene un significado, que es regresen a casa. No es una palabra. Entonces, digamos, eso es lo que está diciendo Saussure, porque, por ejemplo, en Asturias y algunos pueblos así de montañas, se chiflan. Creo que eso sucede también en Perú, en las montañas donde hay chiflidos, hay comunicación de chiflidos, porque es lo que se puede con tanta distancia entre las montañas oír. Entonces, entonces dices, bueno, pero eso no es una lengua. No, sí, claro que sí. Y el chiflido es un significante porque es una imagen acústica, no, que no es una palabra, pero es una imagen acústica que está representando un significado, es un signo. Saussure diría, sí, pues, claro, sí, claro. Pero nosotros se ha tergiversado todo a la idea de pensar que un significante es una palabra y un significante no en Saussure no es una palabra y en Lacan tampoco. En Lacan el significante desde
desde su trabajo sobre la psicosis y después del seminario 6, el significante es la diferencia en su forma más pura, dice él. Entonces, el significante ya no es Saussure, ya no es Peirce, ya es Lacan. Entonces, el significante de Lacan es ese. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ya tenemos que ver. Y nada más un último tema que me quedé con lo que estabas diciendo. Yo creo que el trabajo analítico, Luz, parte de lo que también se introduce en eso que estamos hablando, es a Heidegger con la diferencia entre hablar y decir. Podemos estar hablando de muchas cosas, pero sin decir nada, sin decirnos nada. Y parte de lo que es el trabajo analítico es que en el trabajo se genere una ética, una posibilidad que puedas decirte, decir lo que estás ahí concernido, tocado, no solo de hablar, sino poder decir todo aquello y que eso es lo que entraña el trabajo analítico, ¿no? Pasar del hablar al decir. Claro, sí, por supuesto. Y ahorita que decías, por ejemplo, eso del significante para Lacan, ¿no? La diferencia en su forma más pura. Bueno, escuchándote después de todo este camino, es posible ver o advertir qué hilos jalar para dar cuenta de por qué llegó a establecer eso, ¿no? Este significante, cuando dijiste también lo del sujeto, es un significante para otro significante, para otro significante, esta cadena en la que lo que dice es, no hay objeto, o sea, es esa cadena lo que hace esa producción subjetiva. Claro, Entonces, ¿cómo llegar a estos puntos? Pues podemos llegar efectivamente en un tema de tratar de aprender de memoria una serie de cosas, pero tal vez no comprender. Y a veces pareciera que no fuera tan necesario comprender si no fuera porque justamente, ¿qué dice un hablante cuando está en un espacio analítico? ¿Por qué comprender eso? ¿Por qué para Lacan fue importante? ¿Por qué Freud fue a ver eso? Y pues, ¿por qué para nosotros es relevante? Hay por aquí otro comentario de Yanina Sánchez Moras. Dice, siempre he pensado que el lenguaje musical puede movilizar signos que agilizan la asociación libre, más allá de las palabras. por ejemplo, esto que está diciendo ella, si tú utilizas en música sinfónica un modo mayor o un modo menor, Mm. quién sabe por qué, pero en modo menor, como que te sientes tristecita, cosas así, no sé qué, y en modos mayores, exaltación, felicidad, cosas así. Y es eso. O sea, efectivamente lo que dices, el inconsciente está en algún lado por ahí, en alguna cápsula, pongo que el inconsciente está estructurado como el lenguaje musical. Claro que sí, también, también, por supuesto que sí, y plástico, y dramático, y todo eso. O sea, claro, somos seres performativos, o sea, no somos, o sea, si pensamos lenguaje como fonético, híjoles, nos quedamos con el 1% de lo que somos. Claro. Y se perderá además todo el efecto de aquello que se puede escuchar cuando estamos hablando de subjetividad, ¿no? Claro, ese es el tema, que estamos oyendo sin escuchar. Así es, exacto. Entonces, podemos intentar, ¿cómo podría, ahorita que te dijiste eso, me pregunto, ¿cómo promover o cómo posibilitar que en tu carácter de posición de analista, que se pueda generar la condición de posibilidad de que el analizante diga si tú no generas las condiciones necesarias para la escucha, Claro, ¿no? sí, sí. Si estás Todo se oyendo, trata de oír y de hablar, pues exacto, estás oyendo y hablando, pues estás en el juego imaginario del yo al yo, aunque no lo digas, es eso. así es. Pues bueno, pues extraordinaria tu exposición, muchísimas gracias. Y ¿Y de muchísimas qué vamos a gracias. hablar la siguiente vez, Luz? Ah, pues no sé de qué hablaremos la próxima ocasión, si es cierto, esa es una buena pregunta. ¿Te parece? Digo, no sé, ya que estamos en esto de el Sintom Seminario 23 y empezamos a dar coscorrones. Me parece muy buena idea. Hablemos entonces del síntoma. Muy Me bien. parece. Ok, entonces, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado a todos y todas y también pues por sus comentarios. Usualmente los comentarios son muy útiles, son muy, muy ricos para estos espacios, para
que nosotros podamos aquí hacer que esto pueda pues tener una mayor relevancia, un mayor, eh, pues no sé, una mayor aportación para todos y todas los que estamos en esto, tanto los que están por allá dándonos como los que estamos por acá. Así es que, pues bueno, nos vemos la próxima con el Sintón y pues por acá los esperamos. Se va a poner bueno, diría Jaime González. Así es que vengan por acá en la próxima. Vamos a estar colocando en nuestra página de Praxis, por favor síganos en la fecha en la que será y pues por acá los encontramos. Dice Y, Janina Sánchez Moras, qué espacio más valioso, muchas gracias. Pues Janina, acá te esperamos. Lo hacemos siempre con mucho amor y efectivamente y es valioso. y Gracias por... el seminario que va a dar este, sobre los cuatro discursos, Ya empezó, Jaime, empezó o sea, ayer. para que la gente pueda, o Sí. sea, comenzó su primera clase, ¿no? Sí, ayer comenzó el seminario de los cuatro discursos y el capitalista. Es que me acordé cuando dijo, y se va a poner bueno, y siempre dice, y se va a poner mejor. Entonces, bueno, pues que sepan que nuestros espacios se ponen así, muy buenos, y mucho más cuando están ustedes por acá. Así es que, pues muchísimas gracias. Reciban un abrazo virtual y nos encontramos la próxima. José, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, gracias Emanuel, saludos a todos. Saludos.